Desde las brumas del tiempo, emerge la figura de Simón, hijo de Jonás, pescador de Galilea, un hombre tosco, de manos curtidas por las redes y el salitre, un alma sencilla, moldeada por el viento del lago Tiberíades, un corazón palpitante, presto a la fe, propenso a la duda, un hombre, en esencia, como tú, como yo, un reflejo imperfecto, pero sincero, de la humanidad anhelante, de la divinidad revelada, un hombre que por gracia inefable, por designio celestial, se convertiría en Pedro, la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia, el primer papa, el custodio de las llaves del reino, el apóstol incansable, el mártir fiel. En esta historia, que es a la vez íntima y universal, personal y cósmica, nos adentraremos en los recovecos del alma de Pedro. Exploraremos sus miedos, sus pasiones, sus flaquezas, sus triunfos, sus negaciones, sus arrepentimientos. Lo acompañaremos en su peregrinaje espiritual, desde las humildes orillas del lago hasta la majestuosa ciudad de Roma, desde la oscuridad de la duda hasta la luz radiante de la fe, desde la fragilidad humana hasta la fortaleza divina. Sentiremos el olor a pescado fresco, a madera quemada, a sudor y a tierra. Percibiremos el rugido de las tormentas, el susurro de las olas, el silencio del desierto, el bullicio de las multitudes, el eco de las palabras de Jesús, resonando en el corazón de Pedro como un faro en la noche, una guía en el laberinto, una promesa de salvación. Veremos la mirada penetrante del Maestro, la sonrisa bondadosa, el gesto compasivo, la mano extendida, el abrazo sanador. Seremos testigos de los milagros, de las sanaciones, de las resurrecciones, de la multiplicación de los panes, de la tempestad calmada, de la transfiguración gloriosa, de la última cena, del huerto de Getsemaní, de la crucifixión ignominiosa, de la resurrección triunfante. Escucharemos las enseñanzas de Cristo, las parábolas sabias, las bienaventuranzas conmovedoras, el sermón de la montaña, el Padre Nuestro, el mandamiento del amor, las palabras que transformaron el mundo, que inspiraron a generaciones, que siguen resonando en nuestros oídos, como una llamada a la santidad, una invitación a la entrega, un camino hacia la eternidad. Esta es la historia de Pedro, pero también es la historia de todos nosotros, la historia de nuestra búsqueda de Dios, la historia de nuestra lucha contra el pecado, la historia de nuestra esperanza en la redención, la historia de nuestra fe vacilante, pero perseverante. Una fe como la de Pedro puede mover montañas, puede desafiar la muerte, puede transformar el mundo. Sumérgete en esta aventura épica, siente la llamada, abre tu corazón, deja que la historia de Pedro te inspire, te conmueva, te transforme, descubre la fuerza de la fe, la grandeza del perdón, la belleza de la gracia. Prepárate para un viaje inolvidable, un viaje al corazón de la fe, un viaje al encuentro con Pedro, un viaje al encuentro con Cristo. Las olas del mar de Galilea rugían como leones hambrientos, su espuma salpicaba el rostro curtido de Simón, hijo de Jonás, pescador de oficio, hombre de fe vacilante. La noche era oscura, fría, implacable. El viento aullaba entre las rocas, arrastrando consigo el olor a salitre, a pescado fresco, a madera húmeda. Sus manos, ásperas como la corteza de un olivo viejo, luchaban por sujetar las redes, pesadas, repletas de agua, vacías de peces. La frustración le quemaba en el pecho, un fuego sordo, amargo. La jornada había sido infructuosa, como tantas otras. El lago, generoso en otros tiempos, parecía ahora negarle su sustento. Su mirada, cansada, escrutaba el horizonte, buscando inútilmente una señal, una luz, una esperanza a su lado. Andrés, su hermano, compartía su silencio, su fatiga, ambos, herederos de una tradición milenaria, conocedores de los secretos del mar, se sentían ahora perdidos, desamparados. Las estrellas, lejanas, indiferentes,
Parecían burlarse de su infortunio. El sonido de las olas, un lamento constante, resonaba en sus oídos, amplificado por el silencio de la noche, un silencio denso, opresivo, interrumpido solo por el graznido ocasional de una gaviota, hambrienta, solitaria. Simón, el pescador, el hombre rudo, el esposo de Sara, sentía en su interior una profunda inquietud, una insatisfacción constante, un vacío que nada parecía llenar. Los rezos, las ofrendas, las tradiciones, todo parecía insuficiente, inútil. Su corazón, un mar agitado, buscaba desesperadamente un puerto seguro, un faro que lo guiara en la oscuridad. Recordaba las palabras de Juan el Bautista, el profeta del desierto, el hombre que hablaba con la voz de Dios. Sus palabras resonaban aún en su memoria, como un eco lejano: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan, el precursor, el anunciador de algo nuevo, de algo grande, de algo que estaba por venir. Simón, a pesar de su escepticismo, de su pragmatismo, sentía una curiosidad creciente, una atracción irresistible hacia ese mensaje, hacia esa promesa. De repente, una luz, tenue al principio, pero cada vez más intensa, apareció en la orilla. Una figura se recortaba contra el cielo, una figura serena, imponente, rodeada de una aura de paz, de poder. Su voz, clara, resonante, llegó hasta ellos, a pesar de la distancia, a pesar del viento. Simón, Andrés, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. La voz, llena de autoridad, de amor, de una promesa indescriptible, caló hondo en sus corazones, despertando una esperanza dormida, una fe latente. Simón, el pescador, el hombre de mar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una fuerza desconocida lo impulsó a levantarse, a dejar las redes, a seguir a esa figura misteriosa, a ese hombre llamado Jesús, el Nazareno, sin dudarlo, sin preguntar, sin comprender del todo. Simón, el que luego sería llamado Pedro, el que sería la piedra sobre la que se edificaría la iglesia, el que negaría a su maestro 3 veces, pero que luego lo amaría hasta la muerte, el que, con su fe, con su arrepentimiento, con su entrega, transformaría el mundo. Dejó todo atrás y siguió a Jesús hacia un destino incierto, pero lleno de promesas, de amor, de gracia, de salvación. El mar de Galilea, testigo silencioso de este encuentro trascendental, seguía rugiendo. Pero ahora, su sonido era diferente, un canto de esperanza, un anuncio de un nuevo amanecer, el amanecer del reino de Dios, el amanecer de la fe, el amanecer de Pedro, el apóstol. El sol naciente besaba con luz dorada las aguas del lago Genesaret, un espejo infinito que reflejaba la promesa de un nuevo día. El aire salobre acariciaba el rostro curtido de Simón, ahora Pedro. El aroma de pescado fresco se mezclaba con el incienso matutino que ascendía desde las aldeas circundantes, un contraste entre lo mundano y lo sagrado. Pedro, aún con las manos callosas y la piel quemada por el sol, se sentía diferente, transformado por la mirada penetrante de Jesús, por sus palabras que resonaban en su alma como un eco divino. Había dejado atrás su barca, sus redes, su vida de pescador, una vida dura pero conocida, segura. Ahora se enfrentaba a lo desconocido, a la aventura de seguir a un rabí itinerante, un hombre que hablaba con la autoridad de Dios, un hombre que prometía el reino de los cielos. La duda, como una sombra persistente, intentaba oscurecer la luz de la fe que comenzaba a brillar en su interior. ¿Sería capaz de estar a la altura de esta llamada? ¿Sería digno de ser un discípulo de este Mesías? Estas preguntas atormentaban su mente mientras caminaba junto a Jesús y los otros elegidos, Santiago y Juan, los hijos del trueno, hombres de temple similar al suyo, pero con una fe aparentemente más inquebrantable. Llegaron a la orilla, donde varias barcas permanecían amarradas, esperando la jornada de pesca.
el bullicio de los pescadores, el sonido de las redes que se desenredaban, el grito de los mercaderes, todo parecía ajeno, distante, como si Pedro ya no perteneciera a ese mundo. Jesús, con su voz suave y firme, le pidió a Pedro que le prestara su barca para predicar a la multitud que se agolpaba en la orilla. Pedro, obediente, aunque con cierta reticencia, accedió. Mientras Jesús hablaba, Pedro observaba a la gente, sus rostros ávidos de esperanza, sus corazones sedientos de verdad. Se dio cuenta del poder de las palabras de Jesús, de cómo llegaban a lo más profundo de sus almas, de cómo transformaban la desesperación en alegría, la duda en certeza. Al terminar de predicar, Jesús le dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro, cansado y desanimado, le respondió: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Con un gesto de obediencia, Pedro y sus compañeros remaron hacia las profundidades del lago, lanzaron las redes al agua y esperaron. La tensión era palpable, el silencio solo roto por el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. De repente, las redes se tensaron, se hicieron pesadas, tan pesadas que parecía que iban a romperse. Pedro y sus compañeros tiraron con fuerza, con todas sus energías, y sacaron una cantidad inmensa de peces, tantos que las redes se rompían y las barcas comenzaban a hundirse. La abundancia era tal que superaba toda lógica, toda experiencia previa. Pedro, abrumado por la magnitud del milagro, cayó de rodillas ante Jesús y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». La humildad brotaba de su corazón, el reconocimiento de su propia indignidad ante la presencia divina. Jesús, con una mirada llena de amor y comprensión, le respondió: «No temas, desde ahora pescarás hombres». Estas palabras resonaron en el alma de Pedro como un mandato, una promesa, una misión. En ese instante, Pedro comprendió que su vida ya no le pertenecía, que había sido llamado a algo más grande, a algo más trascendente, a ser un pescador de almas, un apóstol de Cristo, un pilar de la iglesia. El aroma del pescado ahora olía diferente, olía a milagro, olía a fe, olía a esperanza, olía a la presencia de Dios. El lago Genesaret, testigo silencioso de este encuentro divino, seguía rugiendo, pero ahora su sonido era un himno de alabanza, un canto de gratitud, una promesa de un futuro glorioso, un futuro en el que Pedro, el pescador de Galilea, se convertiría en Pedro, la roca sobre la que se edificaría la iglesia de Cristo, un futuro incierto, pero lleno de la gracia divina, un futuro que comenzaba con una red vacía, pero un corazón lleno de fe. El sol naciente sobre el mar de Galilea pintaba el agua con pinceladas de oro y púrpura, un espectáculo celestial que contrastaba con la turbulencia en el alma de Pedro. La brisa salada, cargada con el olor penetrante de algas y pescado, azotaba su rostro, despertándolo de un sueño interrumpido, un sueño plagado de dudas y visiones del rostro de Jesús. La barca, una humilde embarcación de madera tosca, crujía bajo sus pies, un eco de las tormentas que se avecinaban, no solo en el horizonte, sino también en su interior. El recuerdo del milagro de la pesca abundante, aún fresco en su memoria, se mezclaba con la incredulidad y el temor. ¿Quién era este hombre, este rabí, capaz de doblegar la voluntad del mar y llenar sus redes vacías? La pregunta resonaba en su mente como el eco de un trueno lejano. Su mirada, fija en el horizonte, buscaba respuestas en la inmensidad del cielo, pero solo encontraba el reflejo de su propia incertidumbre. El mar, espejo del alma, reflejaba la tempestad que se desataba en su interior. Un mar de dudas, de miedos, de anhelos. ¿Cómo podía él, un simple pescador, un hombre tosco y sin letras, ser llamado a seguir a este hombre? ¿Qué podía ofrecerle?
sino sus manos curtidas y su corazón lleno de imperfecciones. La respuesta, silenciosa pero poderosa, llegaba desde lo profundo de su ser, un llamado a la fe, a la confianza, a la entrega total. Jesús, con su mirada penetrante y su voz llena de autoridad y compasión, le había pedido que lo siguiera, no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser: un pescador de hombres, un guía para las almas perdidas, un faro en la oscuridad. La idea, grandiosa y abrumadora, lo llenaba de temor y excitación. La tarea parecía imposible, pero la mirada de Jesús, llena de amor y esperanza, le daba la fuerza para dar el primer paso. Su mano, temblorosa, se aferró al remo, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos, un símbolo de la dura realidad que lo esperaba, pero también un recordatorio de su oficio, de su vida, de su identidad. Pedro, el pescador, estaba a punto de morir para dar paso a Pedro, el apóstol, el discípulo, el elegido. El aroma a incienso proveniente de las aldeas cercanas, mezclado con el olor a salitre, le recordaba la santidad que emanaba de Jesús, una santidad que lo atraía irresistiblemente, pero que también lo intimidaba. La brisa marina, ahora más fuerte, parecía susurrarle al oído palabras de ánimo y esperanza, recordándole que no estaba solo, que Jesús estaría a su lado, guiándolo y fortaleciéndolo en cada paso del camino. El sol, ascendiendo en el cielo, iluminaba su rostro con una luz dorada, un símbolo de la gracia divina que lo envolvía. Pedro, con el corazón lleno de fe y temor, se preparaba para enfrentar la tempestad, no solo la del mar, sino también la de su propia alma, una tempestad que lo transformaría para siempre, lo convertiría en la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Un futuro incierto, pero lleno de la promesa de la redención, un futuro que comenzaba con un simple acto de fe, un salto al vacío, un abandono total en las manos de Jesús, un camino pedregoso, pero iluminado por la luz de la verdad, un camino que lo llevaría a la santidad, un camino que lo convertiría en Pedro, la roca, un camino que comenzaba ahora con el sonido de las olas rompiendo contra la barca, un sonido que ya no era un lamento, sino un himno de esperanza, un canto de victoria, una promesa de un futuro glorioso, un futuro que comenzaba con un corazón lleno de fe, un corazón dispuesto a seguir a Jesús hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. El amanecer, pintado de tonalidades rosáceas y doradas, besaba las aguas del mar de Galilea, un óleo divino esparcido sobre la superficie ondulante. El aire, aún fresco, portaba el aroma salado de la brisa marina, mezclado con el olor penetrante de las algas y el pescado fresco, una sinfonía olfativa que despertaba los sentidos. Pedro, aún con el sabor amargo de la duda en la boca, observaba a Jesús, su figura recortada contra la luz naciente, irradiando una paz incomprensible, una serenidad que contrastaba con la tormenta que aún rugía en su interior. El silencio se extendía, denso y profundo, roto solo por el graznido ocasional de una gaviota y el suave chapoteo del agua contra el casco de la barca. Jesús, con una mirada penetrante que parecía leer el alma, se volvió hacia Pedro. Sus ojos, llenos de compasión y entendimiento, transmitían un mensaje de amor incondicional. Un amor que trascendía las debilidades y los errores. Un amor que perdonaba y redimía. Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, su voz grave y resonante, llenando el espacio: ¿me amas más que estos? La pregunta sencilla en su formulación resonaba con una profundidad abrumadora. Pedro sintió un nudo en la garganta. La memoria de su negación, aún fresca y dolorosa, le impedía responder con certeza. La vergüenza lo consumía. El peso de su traición lo aplastaba. Señor, tú sabes que te amo, respondió Pedro, con voz temblorosa, evitando la mirada de Jesús. La sinceridad de sus palabras, aunque teñida de arrepentimiento, era innegable. Jesús asintió.
su rostro mostrando una leve sonrisa. «Apacienta mis corderos», dijo. La orden, cargada de significado, resonó en el corazón de Pedro. Una responsabilidad inmensa, un encargo sagrado, se posaba sobre sus hombros, la tarea de guiar, proteger y alimentar al rebaño de Cristo. Una misión que demandaría sacrificio, entrega y amor incondicional. Jesús repitió la pregunta una segunda vez. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». La insistencia, lejos de ser una acusación, era una oportunidad para reafirmar su fe, para renovar su compromiso, para demostrar que su amor, a pesar de sus fallos, era genuino y verdadero. «Señor, tú sabes que te amo», respondió Pedro. Con mayor firmeza, la duda comenzaba a disiparse. La confianza renacía, la esperanza florecía. «Apacienta mis ovejas», dijo Jesús. La tarea se ampliaba, la responsabilidad crecía. No solo debía cuidar de los más débiles, sino también de los más fuertes, de aquellos que ya conocían el camino, pero necesitaban ser guiados y fortalecidos. Jesús preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». La repetición, cargada de emoción, tocó lo más profundo del alma de Pedro. La herida de su negación aún sangraba, la duda persistía, el miedo lo atenazaba. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», respondió Pedro, con lágrimas en los ojos. La humildad y la sinceridad de sus palabras eran innegables. Ya no había orgullo ni vanidad, solo un corazón contrito y humillado, dispuesto a servir a su Señor. Jesús asintió, su rostro mostrando una profunda satisfacción. «Apacienta mis ovejas», dijo. La confirmación, la aceptación, la redención. Pedro, el pescador, el negador, el arrepentido, ahora era Pedro, el pastor, el apóstol, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Un camino de dolor y gloria, de sacrificio y recompensa, de fe y amor, se abría ante él. Un camino que lo llevaría a dar su vida por Cristo. Un camino que lo convertiría en un ejemplo para todos los creyentes. Un camino que comenzaba en ese preciso instante con el sonido de las olas, el olor del mar y la mirada llena de amor de Jesús. Un camino que lo llevaría a la eternidad, a la presencia de su Señor, a la gloria eterna. El sol nacía tiñendo de púrpura y oro las aguas del lago de Genesaret, un espectáculo divino que Pedro contemplaba con renovada fe. El aire salado acariciaba su rostro curtido, trayendo consigo el eco de las gaviotas y el suave murmullo de las olas besando la orilla. Jesús, sentado a su lado sobre una roca cubierta de musgo, observaba el horizonte con una paz que emanaba como un aura. Pedro sentía la calidez de su presencia, una llama que avivaba su espíritu y disipaba las dudas que aún lo asaltaban. El recuerdo de la negación, aquella traición amarga en el patio de Caifás, aún punzaba su corazón como una espina. Pero la mirada de Jesús, llena de perdón y amor incondicional, lo sanaba poco a poco, lavando su culpa como la lluvia lava la tierra sedienta. El olor a pescado fresco impregnaba el ambiente, mezclándose con el aroma de las hierbas silvestres que crecían entre las rocas. Un aroma que le recordaba a su hogar, a su vida sencilla de pescador, a los días en que su mayor preocupación era llenar las redes y proveer para su familia. Pero ahora todo era diferente. Ahora su vida tenía un propósito mayor, una misión divina que lo trascendía, una responsabilidad que lo abrumaba y a la vez lo llenaba de un gozo inefable. Jesús se giró hacia él, su voz resonando suavemente sobre el sonido del mar. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». La pregunta caló hondo en el alma de Pedro, una pregunta que lo confrontaba con sus propias debilidades, con su fragilidad humana, con su capacidad de amar imperfectamente. «Sí, Señor, tú sabes que te amo»,
respondió con sinceridad. Sintiendo las lágrimas pugnar por salir, Jesús asintió, su mirada penetrante escudriñando lo más profundo de su ser. Apacienta mis corderos, le encomendó una tarea sagrada, una misión de cuidado y protección, una responsabilidad pastoral que lo convertía en guía y pastor de la grey de Cristo. Una tarea que lo llenaba de temor y a la vez de una profunda alegría. Jesús repitió la pregunta una vez más. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La duda volvía a asomar. La sombra de la traición se proyectaba sobre su corazón, pero la fe, alimentada por el amor inmenso de Jesús, lo impulsaba a responder con renovada convicción. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús sonrió. Una sonrisa que iluminaba su rostro y disipaba toda sombra. Pastorea mis ovejas, le confió una misión aún mayor, una tarea de liderazgo y guía espiritual, una responsabilidad que exigía entrega total y sacrificio constante. Una tarea que lo convertiría en pilar fundamental de la Iglesia, en roca sobre la cual se edificaría el reino de Dios. Por tercera vez, Jesús le interrogó. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta resonó en el alma de Pedro como un eco eterno. La duda, el temor, la culpa, todo se desvaneció ante la certeza del amor incondicional de Jesús. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, respondió con humildad y entrega total. Jesús lo miró con ternura. Apacienta mis ovejas, selló su misión, confirmando su llamado, otorgándole la autoridad y la gracia para llevar a cabo la tarea encomendada. El viento soplaba con fuerza, agitando las olas y levantando la arena. El sol brillaba en lo alto, inundando el paisaje de luz y calor. Pedro sintió una fuerza renovada invadir su ser, una certeza inquebrantable, una fe que lo impulsaría a dar su vida por Cristo. Un camino de sacrificio y amor. Un camino que lo llevaría a la eternidad, a la presencia de su Señor. La barca danzaba sobre las aguas turbulentas, un juguete en manos de un mar embravecido. El olor salado del agua impregnaba el aire, mezclándose con el hedor a pescado fresco y algas marinas. Pedro, el pescador de Galilea, el hombre rudo y de fe vacilante, contemplaba la tormenta con el ceño fruncido, sus manos curtidas aferradas con fuerza al remo, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de una señal, una luz que guiara su camino. El viento aullaba como un demonio furioso, azotando su rostro con ráfagas heladas. Las olas rompían contra la proa con estruendo ensordecedor, amenazando con tragarse la pequeña embarcación. Sus compañeros, aterrados, clamaban a Dios por misericordia, sus voces temblorosas perdidas en el rugido de la tempestad. Pero Pedro, en medio del caos y la desesperación, sentía una extraña calma, una paz que desafiaba la furia del mar. Recordaba las palabras de su maestro, las promesas de protección y guía, la certeza de que él estaría siempre a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Una fe incipiente, como una semilla germinando en tierra árida, comenzaba a florecer en su corazón, desafiando las dudas y el temor. De pronto, entre la neblina y la espuma, una figura se dibujó en el horizonte, una silueta espectral caminando sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza, una visión que heló la sangre de los pescadores, haciéndoles creer que se trataba de un fantasma, un espíritu maligno enviado para atormentarlos. Pero Pedro, reconociendo la figura de su Señor, sintió un vuelco en el corazón, una alegría inmensa que disipó el miedo, una esperanza renovada que iluminó su alma. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, exclamó con voz temblorosa, pero llena de fe. Jesús, con una sonrisa serena, le respondió, ven, y Pedro, sin dudarlo, saltó de la barca, lanzándose al encuentro de su maestro. Al principio, caminó con firmeza sobre las olas, su fe sosteniéndolo, su corazón latiendo con fuerza, el viento acariciando su rostro, el agua obedeciendo su paso.
Pero de repente, al sentir la fuerza del viento y la altura de las olas, la duda lo invadió, el temor lo paralizó, su fe vaciló y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado, sintiendo el agua helada envolverlo, tragándolo en su inmensidad. Jesús, extendiendo su mano, lo agarró con fuerza, sacándolo de las profundidades. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le reprochó con dulzura, y juntos, caminando sobre las aguas, regresaron a la barca. Al subir a bordo, la tempestad se calmó, el viento cesó, el mar se apaciguó, y una paz profunda inundó el alma de los pescadores, quienes, postrándose ante Jesús, lo adoraron como el Hijo de Dios. Pedro, temblando de emoción, comprendió la magnitud de su fe, la fragilidad de su confianza, la necesidad de aferrarse siempre a su Señor, la roca inquebrantable sobre la cual construiría su vida, su apostolado, su legado, un camino de fe, de amor, de sacrificio, un camino que lo llevaría a la cruz, a la resurrección, a la eternidad. El sol naciente, un rubí líquido vertiéndose sobre el horizonte galileo, bañaba con su luz dorada las aguas quietas del lago de Genesaret, un espejo celeste donde se reflejaban las promesas de un nuevo día. El aire matutino, fresco y salobre, acariciaba el rostro curtido de Pedro, quien, junto a sus compañeros, Juan, Santiago y otros discípulos, luchaba en vano contra la frustración de una noche infructuosa. Las redes, pesadas y húmedas, volvían a la barca, vacías, despojadas de la recompensa esperada. La decepción se palpaba en el ambiente, un silencio denso, roto solo por el chirrido de las cuerdas y el batir de las olas contra el casco de madera. El olor a salitre, a pescado muerto, a sudor y desesperanza impregnaba cada rincón de la barca, un presagio amargo de la dura realidad que enfrentaban, la escasez, la incertidumbre, la lucha constante por la supervivencia. Pedro, el pescador experimentado, el hombre de mar curtido por las tormentas, sentía un vacío en su interior, una profunda desazón que no podía ser llenada con peces, ni con palabras, ni con promesas vacías. Él, que había dejado todo para seguir a Jesús, se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si su fe era lo suficientemente fuerte para soportar las pruebas que se avecinaban. La imagen del rostro de Jesús, sereno y compasivo, flotaba en su mente, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio constante de su llamado, de su misión, de su destino. De repente, una voz, clara y resonante, rompió el silencio matutino. Provenía de la orilla, donde una figura, apenas visible en la penumbra, los observaba con atención. «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Las palabras, sencillas pero cargadas de autoridad, resonaron en el corazón de Pedro. Una chispa de esperanza, un atisbo de fe, se encendió en su interior. ¿Quién era ese hombre que se atrevía a darles órdenes a pescadores experimentados como ellos? Después de una noche de fracaso, ¿quién era ese hombre que parecía conocer el secreto del lago, el misterio de los peces, el ritmo de la naturaleza, la providencia divina? A pesar de la duda, a pesar del cansancio, a pesar de la incredulidad, Pedro, impulsado por una fuerza invisible, obedeció. Ordenó a sus compañeros lanzar la red al lado derecho de la barca. Con un movimiento preciso y coordinado, las redes volvieron a sumergirse en las profundidades del lago, y casi de inmediato sintieron una resistencia inusual, una fuerza poderosa que tiraba de las cuerdas, una multitud de peces atrapados en la red. La sorpresa, el asombro, la incredulidad se apoderaron de todos. Lucharon con todas sus fuerzas para izar la red, que amenazaba con romperse bajo el peso de la pesca milagrosa. Finalmente, lograron subirla a la barca, repleta de peces de todas las formas y tamaños, una abundancia desbordante, una prueba irrefutable del poder de Jesús, del amor de Dios, de la fe que mueve montañas. En ese instante, Juan, el discípulo amado, reconoció a Jesús,
«Es el Señor», exclamó con júbilo. Pedro, al oír estas palabras, se sintió avergonzado de su duda, de su falta de fe, de su incredulidad. Se lanzó al agua, sin pensarlo 2 veces, y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla, hacia Jesús, hacia la luz, dejando atrás la red llena de peces, la barca, sus compañeros, su antigua vida, su antigua identidad. Solo le importaba estar cerca de su Señor, postrarse a sus pies, pedirle perdón, renovar su compromiso, reafirmar su fe, seguirlo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. La brisa suave, el aroma incienso invisible, la paz celestial, envolvieron su alma. Pedro, el pescador, se había convertido en Pedro, el apóstol, la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, una iglesia fuerte, inquebrantable, llena de amor, de fe, de esperanza, de gracia, una iglesia que iluminaría al mundo con la luz de Cristo. La red vacía, ahora llena, era solo un símbolo, una metáfora de la vida, de la fe, del amor, del sacrificio, del apostolado, un camino que lo esperaba, un camino que lo llevaría a la cruz, a la resurrección, a la eternidad. El sol naciente, un rubí incandescente, pintaba el mar de Galilea con pinceladas de oro y carmesí. El aire matutino, salpicado de la frescura del agua y el aroma terroso de las algas, acariciaba el rostro curtido de Simón, ahora conocido como Pedro. El olor a pescado fresco impregnaba sus ropas, sus manos, su ser, un recordatorio constante de su vida anterior, una vida de esfuerzo y subsistencia, una vida que Jesús había transformado para siempre. La promesa resonaba en su corazón, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, una responsabilidad abrumadora, un honor inmenso, un camino incierto lleno de desafíos y glorias. El sonido de las olas, un susurro constante, le hablaba de la inmensidad del mar, de la inmensidad de la tarea que le esperaba. La arena bajo sus pies, fría y húmeda, le recordaba la solidez de la tierra, la solidez de la fe que debía construir. A lo lejos, la silueta de Cafarnaúm se recortaba contra el cielo, una ciudad bulliciosa, un centro de comercio y pecado, un lugar donde la palabra de Dios necesitaba ser sembrada, cultivada, defendida. Pedro, el pescador, el hombre sencillo, se sentía pequeño ante la magnitud de la misión. Pero la mirada de Jesús, llena de amor y confianza, le infundía valor, una fuerza sobrenatural que emanaba del Maestro, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. A pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos, la imagen de Jesús, caminando sobre las aguas, se grabó en su mente. Un milagro que desafiaba la lógica, un acto de fe que lo había salvado de la tormenta. Pedro recordaba su vacilación, su incredulidad, su grito de auxilio. La mano extendida de Jesús, firme y segura, lo había rescatado de la desesperación. Ahora, de nuevo frente al mar, sentía la misma incertidumbre, la misma necesidad de guía. El viento, un gemido suave, traía consigo el eco de las enseñanzas de Jesús, las parábolas del sembrador, del buen samaritano, del hijo pródigo, historias sencillas, profundas, llenas de sabiduría y compasión. Pedro comprendía que su misión era difundir estas historias, llevar la luz de Cristo a los corazones oscurecidos por el pecado. Un pescador de hombres, esa era su nueva identidad, una tarea ardua, pero llena de esperanza, la esperanza de transformar el mundo, un alma a la vez. El sabor salado del agua en sus labios le recordaba el bautismo, el renacimiento espiritual, la promesa de una vida nueva, una vida dedicada al servicio de Dios. El cielo, un lienzo infinito, se llenaba de colores vibrantes, un espectáculo glorioso que anunciaba un nuevo día, un nuevo comienzo. Pedro cerró los ojos, respiró profundamente, sintió la presencia de Jesús en su corazón, una presencia que lo fortalecía, lo guiaba, lo amaba incondicionalmente.
con renovado vigor, se dispuso a enfrentar el día, a predicar el Evangelio, a ser la roca sobre la cual se construiría la iglesia, con humildad, con fe, con amor, con la certeza de que Jesús estaría siempre a su lado. El camino era largo, difícil, pero la recompensa sería eterna. La salvación de las almas, la gloria de Dios, la promesa del reino celestial. Todo valía la pena, todo por Jesús, todo por amor. El sol naciente besaba las aguas del mar de Galilea, un espejo dorado que reflejaba el cielo púrpura. El aire matutino olía a sal, a algas, a la promesa de un nuevo día de trabajo. Pedro, ya con la piel curtida por el sol y las manos ásperas por las redes, se afanaba en la orilla, reparando una malla rota. Una tarea tediosa pero necesaria. De ella dependía el sustento de su familia, de su comunidad, de su vida misma. Otros pescadores, hombres robustos y silenciosos, compartían la misma labor. Un murmullo constante de voces bajas, de herramientas que chocaban, de aves marinas que graznaban en busca de su desayuno. El lago parecía despertar lentamente. Estirándose bajo la luz creciente, Pedro sentía en su interior una mezcla de cansancio y esperanza. La noche anterior había sido infructuosa. Las redes volvieron vacías, una decepción que se sumaba a otras. La pesca se había vuelto difícil. La competencia era feroz, la incertidumbre constante, pero él no se rendía, no podía rendirse. La fe en Dios, en su oficio, en su propia fuerza, lo mantenía a flote. De pronto, una figura se dibujó a lo lejos, caminando por la orilla, un hombre vestido con sencillez, pero con una presencia que irradiaba paz, autoridad, una luz interior que lo hacía destacar entre la multitud. Era Jesús, el Maestro, el Rabí que había revolucionado sus vidas con sus palabras, con sus milagros, con su amor incondicional. Pedro sintió un vuelco en el corazón, una mezcla de alegría, admiración y un temor reverencial. Jesús se acercó a ellos, su mirada se posó en Pedro, una mirada penetrante, llena de comprensión, de cariño. «Simón, hijo de Jonás», dijo Jesús, con voz suave pero firme, «¿me permites usar tu barca para hablar a la multitud?» Pedro asintió sin dudarlo. Un honor, un privilegio, una oportunidad de servir al Maestro. La barca se convirtió en un púlpito improvisado. Jesús se sentó en la popa y comenzó a hablar. Su voz resonaba sobre las aguas, clara, poderosa, llena de sabiduría. Las palabras calaban hondo en los corazones de los presentes. Una multitud heterogénea de pescadores, campesinos, mercaderes, mujeres, niños, todos absortos en el mensaje de esperanza, de perdón, de amor. Pedro escuchaba con atención. Cada palabra era una semilla que germinaba en su alma. Sintió una conexión profunda con Jesús, una certeza de que su vida estaba destinada a algo más grande, a algo más importante que la pesca. Cuando Jesús terminó de hablar, se dirigió nuevamente a Pedro. «Lleva la barca a lo profundo y echa tus redes para pescar». Pedro dudó. La noche anterior había sido un fracaso, el día no parecía prometedor, pero la fe en Jesús era más fuerte que la lógica. «Maestro», respondió Pedro con humildad, «hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red». Obedeció sin cuestionar, con la confianza ciega de quien cree en un milagro. Y entonces sucedió lo impensable. La red se llenó de peces, una cantidad tan grande que apenas podían arrastrarla. La barca comenzó a hundirse bajo el peso de la pesca milagrosa. Pedro gritó pidiendo ayuda. Sus compañeros acudieron en su auxilio, llenando también sus barcas hasta el borde. Un espectáculo asombroso, una abundancia inexplicable. Pedro, abrumado por la magnitud del milagro, cayó de rodillas ante Jesús. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», dijo con voz temblorosa, reconociendo su propia indignidad ante la divinidad.
Jesús lo miró con compasión. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esas palabras resonaron en el corazón de Pedro como un trueno, un llamado definitivo, un destino trascendente. Dejó atrás la pesca, la barca, las redes, su antigua vida, y siguió a Jesús con la certeza de que había encontrado su verdadero propósito, su verdadera vocación, el camino del discipulado, el camino de la fe, el camino de la salvación, el camino del amor, que lo llevaría a convertirse en la roca sobre la cual se construiría la iglesia, el apóstol Pedro, el pescador de almas, el siervo de Dios. El sol hería como un látigo de fuego sobre las polvorientas calles de Cafarnaúm. El olor a pescado salado se mezclaba con el aroma terroso de las especias, creando una atmósfera densa, casi palpable. Pedro, curtido por el sol y el viento, seguía a Jesús, observando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras. La multitud los rodeaba, ansiosa por escuchar las enseñanzas del Maestro, por sentir la sanación en sus manos, por vislumbrar la esperanza en sus ojos. Jesús, con la voz serena pero firme, predicaba el reino de los cielos. Hablaba de amor, de perdón, de compasión, de la necesidad de abandonar el egoísmo y abrazar la caridad. Sus palabras resonaban en el corazón de Pedro, como un eco de su propia búsqueda, de su propio anhelo de trascendencia. Al caer la tarde, Jesús propuso a sus discípulos cruzar al otro lado del mar de Galilea. El aire se había vuelto denso, cargado de electricidad, presagiando una tormenta inminente. Pedro, acostumbrado a las aguas traicioneras del lago, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición de peligro. Subieron a la barca, una embarcación tosca, de madera oscura, que crujía bajo el peso de los hombres. Jesús se recostó en la popa, apoyando la cabeza sobre un cojín, y se quedó dormido, ajeno a la tempestad que se avecinaba. El cielo se oscureció de repente. Las nubes se arremolinaban como bestias furiosas. El viento aullaba con una fuerza descomunal, levantando olas gigantescas que azotaban la barca con saña. El agua salada salpicaba sus rostros, cegándolos. El miedo se apoderó de los discípulos, incluso de los más experimentados marineros. Gritaban, rezaban, intentaban controlar la embarcación. Pero la furia del mar era implacable. Pedro, con el rostro desencajado por el terror, luchaba contra el timón, intentando mantener el rumbo, pero la barca era zarandeada de un lado a otro. A merced de las olas, sintió que la muerte los acechaba, que el mar los engulliría sin piedad. En medio del caos, recordó a Jesús, durmiendo plácidamente en la popa. ¿Cómo podía dormir en medio de semejante tormenta? ¿Acaso no le importaba su destino? ¿Acaso los había abandonado? Presa del pánico, despertó a Jesús con la voz temblorosa: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó. Con una calma imperturbable, miró a su alrededor, observando la furia del mar, el terror en los rostros de sus discípulos. Extendió su mano hacia las olas embravecidas y con una voz llena de autoridad, increpó al viento y al mar: «Calla, enmudece». Al instante el viento cesó, las olas se calmaron, el mar se volvió un espejo, reflejando el cielo estrellado. Un silencio absoluto invadió el lago. Solo se oía el suave murmullo del agua contra el casco de la barca. El asombro y la incredulidad se apoderaron de los discípulos. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Pedro, con el corazón lleno de admiración y temor, comprendió la verdadera naturaleza de Jesús, su poder divino, su autoridad sobre la creación. Sintió una profunda vergüenza por su falta de fe, por haber dudado de su maestro. Se arrodilló ante Jesús y le dijo: «¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios?». En ese momento, Pedro entendió que la fe no era solo creer en Jesús, sino confiar plenamente en Él, incluso en medio de la tempestad.
Incluso cuando todo parece perdido, la tempestad en el mar de Galilea no solo había demostrado el poder de Jesús, sino que también había fortalecido la fe de Pedro, preparándolo para el camino que le esperaba, el camino del apostolado, el camino del martirio, el camino de la santidad. El olor a salitre impregnaba el aire, mientras la barca navegaba en calma hacia la orilla opuesta, dejando atrás la tempestad, pero llevando consigo la semilla de la fe, la semilla del amor, la semilla de la esperanza. El sol naciente pintaba el cielo de Galilea con pinceladas doradas y carmesíes, un espectáculo divino que Pedro contemplaba con renovada reverencia. La brisa matutina, cargada del aroma a tierra húmeda y pescado fresco, acariciaba su rostro curtido, mientras sus manos ásperas aferraban el remo con la firmeza de un hombre renacido. Las olas, ahora mansas y cristalinas, reflejaban la luz celestial, creando un espejo líquido que parecía anunciar la promesa de un nuevo comienzo, un comienzo forjado en el crisol de la duda y el temor, pero templado por la llama inextinguible de la fe. El recuerdo de la noche tormentosa aún resonaba en su memoria, como un eco lejano de su fragilidad humana. La imagen de Jesús caminando sobre las aguas, un espectro de poder y serenidad, se grabó a fuego en su alma, disipando las sombras de la incertidumbre y encendiendo la chispa de la convicción. Ahora Pedro comprendía, con una claridad meridiana, que su misión trascendía los límites de la pesca y la vida cotidiana, que su destino estaba entrelazado con el destino del Maestro, que su voz debía resonar en los confines del mundo, proclamando la buena nueva. La fragancia de las flores silvestres que crecían a lo largo de la orilla se mezclaba con el olor penetrante de las redes de pesca, creando una sinfonía olfativa que evocaba la dualidad de su existencia. La vida sencilla del pescador y el llamado trascendental del apóstol. La barca se deslizaba suavemente sobre las aguas, acercándose a la playa, donde los demás discípulos esperaban ansiosamente. Sus rostros, iluminados por la esperanza y la curiosidad, reflejaban la magnitud del milagro presenciado, la presencia de Jesús, irradiando amor y compasión. Inundaba el ambiente, fortaleciendo los lazos que los unían en un propósito común. Al desembarcar, Pedro sintió el contacto firme de la arena bajo sus pies, una sensación terrenal que lo anclaba a la realidad. Pero su espíritu se elevaba hacia las alturas, impulsado por la fuerza inconmensurable del Espíritu Santo. Sabía que el camino que le esperaba no estaría exento de desafíos, que las pruebas y tribulaciones pondrían a prueba su fe hasta el límite, que el sufrimiento y el sacrificio serían compañeros inseparables de su misión. Pero también sabía, con una certeza inquebrantable, que no estaría solo, que Jesús lo acompañaría en cada paso, guiándolo, protegiéndolo y fortaleciéndolo para enfrentar cualquier adversidad. El sabor salado del mar aún persistía en sus labios, un recordatorio constante de la tempestad superada, de la duda vencida, de la fe restaurada. Ahora, Pedro, el pescador, el hombre temeroso, se había transformado en Pedro, la roca, el apóstol, el líder de la iglesia, el testigo fiel del amor de Dios, listo para enfrentar el mundo y proclamar, con valentía y convicción, el mensaje de salvación. El sonido de las aves marinas, elevándose en vuelo sobre el lago, resonaba como un himno de alabanza, un canto de esperanza, una promesa de redención. Pedro, con el corazón henchido de gratitud y determinación, se unió a sus compañeros, listos para seguir a Jesús en su camino hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia la resurrección, hacia la eternidad. El polvo del camino se levantaba a su paso, mezclándose con el aroma de la tierra y el sudor de sus frentes.
pero nada podía detenerlos, nada podía desviarlos de su misión, nada podía apagar la llama de la fe que ardía en sus corazones, porque sabían que estaban caminando sobre los pasos del Maestro, que estaban siguiendo el camino de la verdad, que estaban construyendo el reino de Dios sobre la tierra. El futuro se extendía ante ellos, incierto y desafiante, pero también lleno de promesas y bendiciones, y Pedro, la roca inquebrantable, estaba listo para enfrentarlo, con la fuerza de la fe, con el poder del amor, con la guía del Espíritu Santo. Amén. El viento gélido azotaba las costas de Galilea, un presagio del torbellino que se avecinaba. Las olas embravecidas lamían la arena con furia. Un rugido constante que competía con los gritos de las gaviotas. Pedro, el pescador convertido en apóstol, se encontraba solo en la playa. La bruma salina le humedecía el rostro curtido. La soledad le pesaba como una piedra en el pecho. Había pasado días desde la ascensión, desde que Jesús, su Maestro, su amigo, su Salvador, se había elevado a los cielos, dejándolos a ellos, sus discípulos, con la inmensa tarea de continuar su obra, una responsabilidad que sentía abrumadora, casi insoportable. El olor a pescado, a algas marinas, a salitre, impregnaba el aire, un aroma familiar que antes le traía consuelo, pero que ahora solo le recordaba su antigua vida, la vida que había abandonado para seguir a Jesús, una vida sencilla, llena de trabajo duro, pero también de paz, una paz que ahora parecía inalcanzable. La imagen de Jesús, radiante, ascendiendo entre las nubes, aún estaba grabada en su mente, un recuerdo glorioso pero también doloroso, porque lo extrañaba. Extrañaba su presencia, su guía, su amor incondicional, sentía el peso de sus palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una promesa, una carga, un destino que le parecía demasiado grande para él, un simple pescador, un hombre con tantas dudas, con tantas debilidades, con tantos pecados. Recordaba su negación, el momento en que por miedo, por cobardía, había negado conocer a Jesús 3 veces, un recuerdo que lo atormentaba, que lo hacía sentir indigno, que lo hacía cuestionar su propia fe. El sol, un disco pálido tras la bruma, luchaba por abrirse paso entre las nubes, una metáfora de su propia lucha interna, una batalla entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperación, entre el amor y el miedo. Caminaba por la orilla, sintiendo la arena fría bajo sus pies descalzos, buscando una señal, una respuesta, una guía, clamando en silencio al cielo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo cumplir tu voluntad? ¿Cómo puedo ser digno de tu amor? El sonido de las olas, el viento implacable, el grito de las gaviotas, eran la única respuesta, un silencio ensordecedor que lo hacía sentir aún más solo, más perdido, más vulnerable. Se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo, tratando de encontrar la paz en su interior, de recordar las palabras de Jesús: no teman, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Una promesa que intentaba aferrarse, una promesa que le daba un hilo de esperanza, una luz tenue en la oscuridad de su alma. Sabía que no estaba solo, sabía que el Espíritu Santo lo acompañaba, pero aún así, la tempestad en su interior seguía rugiendo. Una tempestad que solo la fe, la oración, el amor podrían calmar. Una tempestad que lo llevaría a un nuevo nivel de comprensión, de entrega, de servicio. Una tempestad que lo forjaría como la roca inquebrantable que Jesús había visto en él. Una tempestad que lo prepararía para los desafíos que vendrían, para las pruebas que tendría que enfrentar, para el martirio que sellaría su fe. Pedro, el pescador, el apóstol, la roca, estaba listo, o al menos estaba intentando estarlo, con el corazón tembloroso, pero con la mirada fija en el cielo, con la esperanza de encontrar la paz en la tempestad, con la certeza de que al final el amor de Jesús lo guiaría a casa. Amén. Así, al final del camino, contemplamos la figura de Pedro,
no ya el pescador de Galilea, ni siquiera el impulsivo apóstol, sino el anciano, el patriarca, el pastor de almas, su rostro curtido por el sol de incontables jornadas, surcado por las cicatrices de la vida, un mapa de fe y redención, sus manos, antes toscas y dedicadas a las redes, ahora marcadas por el callo de la oración constante, sosteniendo el peso de una iglesia naciente, su mirada, otrora vacilante y llena de dudas, ahora firme y serena, reflejando la luz eterna que lo habitaba. El aroma del incienso se mezcla con el olor a salitre del mar, evocando recuerdos de barcas y tormentas, de milagros y negaciones, un susurro del pasado que ya no atormenta, sino que fortalece. La ciudad de Roma, imponente y cruel, se alza como un Goliat de piedra y sangre. Pero Pedro ya no es David, sino un gigante de espíritu, un faro de esperanza en la oscuridad, un testimonio viviente del poder transformador del amor divino. Su fe, forjada en el fuego de la tribulación, se ha convertido en un escudo inquebrantable, su amor, purificado por el arrepentimiento, en un manantial inagotable, su liderazgo, cimentado en la humildad, en una roca firme sobre la que se edificaría la iglesia. La promesa de Jesús se cumple. Pedro, la roca, sostendrá a sus hermanos, los guiará en la verdad, los protegerá del mal, incluso hasta el final. Y ese final se acerca. La sombra de la cruz se alarga sobre Roma, la persecución arrecia, el martirio se anuncia, pero Pedro no teme, pues sabe que su vida no es suya, sino un don entregado a Cristo, un sacrificio ofrecido por la salvación del mundo. Con una sonrisa serena, con el corazón lleno de paz, se prepara para el encuentro definitivo, para la unión eterna. Su legado perdura, su ejemplo inspira, su testimonio resuena a través de los siglos. Pedro, el apóstol, la roca, el primer papa, nos invita a seguir sus pasos, a abrazar la cruz, a amar sin medida, a confiar en la promesa de la vida eterna. Nos llama a ser pescadores de hombres, a llevar la buena nueva a todos los rincones de la tierra, a construir un mundo más justo, más fraterno, más lleno de la gracia de Dios. No teman, dice su voz que aún resuena, no desmayen ante las pruebas, no se rindan ante la adversidad, pues yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, como Cristo estuvo conmigo. Amén. Sigan mi ejemplo. Amén a Dios sobre todas las cosas, y amén a su prójimo como a ustedes mismos, y así encontrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la vida eterna en el reino de los cielos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden siempre que el amor es la clave, la fe es el camino, y la esperanza es la luz que nos guía a casa. Amén.